Con esta hermosa imagen que ustedes están observando en pantalla y que se titula Antiéticos enemigos del pueblo, y en la que aparecen Néstor Morales, Hassan Nazar, Luis Carlos Vélez, Claudia Gurizati, Gustavo Gómez, Vicky Dávila, entre otros, quiero iniciar este video sobre los medios de comunicación tradicionales y lo que ha venido sucediendo, la respuesta de Margarita Rosa de Francisco a Gustavo Gómez, a quien dejó en ridículo. Pero antes de observar la respuesta de Margarita Rosa de Francisco, quiero que vayamos al grano, vamos al punto, porque con esto se explica por qué el odio de los medios tradicionales en contra del gobierno Petro, del presidente Petro, de sus funcionarios y por supuesto en contra de los medios alternativos y los influencers, quienes venimos librando desde hace algún tiempo una batalla en contra de la desinformación, la tergiversación de la información y la generación de odio por parte de esos periodistas prepagos a través de sus micrófonos y las cámaras de televisión todos los días. Bien, esta es la primera justificación o el primer argumento. Observen esto. Es un contrato, como ustedes están observando en pantalla, de Telemedellín con el diario El Colombiano. Sí, señor, el diario El Colombiano, que se la pasa atacando al presidente Gustavo Petro y a los influencers todos los santos días. Acá dicen, El Colombiano, ¿por cuánto? Por 200 millones de pesos. 200 millones de pesos por parte de la alcaldía de Fico Gutiérrez al diario El Colombiano. Reitero, el diario El Colombiano, que se la pasa difundiendo información falsa y tergiversada de influencers, de medios alternativos del gobierno Petro, pero eso sí, maquillando y adorando y sobre todo lavándole la cara a Fico Gutiérrez y a su nefasta alcaldía en la capital de Antioquia. Ese es el primer contrato, pero ¿a qué no adivinan? Han existido más, esta vez para la FM de Luis Carlos Pollo Triste Vélez, este señor que nunca se ha ganado un premio Simón Bolívar, igual y se lo ganó, y pues bueno, solamente quería dejar ese dato. La FM ha recibido 4 contratos para pauta publicitaria por un valor, escuchen bien, de 568 millones de pesos por parte de la alcaldía del señor Federico Gutiérrez. Ahora se entiende por qué los medios no sacan ni una sola nota criticando la tragedia de haber regalado UNE. Pícaros. Acá están 4 contratos que suman en su totalidad 568 millones de pesos para la FM de Luis Carlos Bobo Vélez. Como la ven, ese es el segundo por parte de Federico Gutiérrez. Pues, evidentemente la FM también saca artículos y videos y bla, 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 adorando y limpiándole la cara a este señor Fico. Vamos con el tercer contrato, ¿cómo no? Hay más. Federico Gutiérrez, por medio de Telemedellín, adjudicó un contrato por 50 millones con la revista Semana para pauta publicitaria. Por eso es que los medios le mantienen lavándole la cara y no exponen a su nefasta administración. 50 millones de pesos para la revista Semana de Vicky Dávila y de toda esta gente mentirosa y del pasquín que se la pasa pues generando odio todos los días a través de sus publicaciones, sus videos y a través de la candidata presidencial del uribismo, Victoria Dávila de Géneco. Victoria Dávila de Géneco, ¿cómo es? Vicky Dávila de Géneco, de los Géneco paramilitares corruptos y mafiosos de toda la vida. Como la ven, ese es otro contrato, pero hay más, ¿cómo no? Obviamente hay más. Está el siguiente. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de Telemedellín, contrató con Caracol Radio por un valor de 875 millones de pesos. 875 millones de pesos. Curiosamente, en ese mismo medio trabaja el periodista Gustavo Gómez, quien es crítico de los influenciadores pagos progresistas. Vergonzoso. Sí, señores, 875 millones de pesos para Caracol Radio, en donde trabaja el señor Gustavo Gómez. Gustavo Gómez, quien precisamente ha sido un crítico de los medios alternativos, de los influencers, porque le están compitiendo a los grandes medios. Hay que decirlo así, porque también son capaces o somos capaces de poner agenda. ¿Cómo no? Eso es lo que les duele. Pero bueno, vean lo que escribe Gustavo Gómez. Triste tarea la de buscar opinadores pagos para que digan que el gobierno es portentoso. Pagar para ser abanicado, ¿qué tal? Da un tris de pena. Pero hay gente que no tiene vergüenza ni para contratar ni para recibir la quincenita. Eso fue lo que escribió Gustavo Gómez a través de su cuenta de X. Ahora viene la magnífica y monumental respuesta de Margarita Rosa de Francisco. Por favor, mucha atención a la respuesta de la reconocida columnista y actriz. Dice lo siguiente Margarita Rosa.
Pero Gustavo, ustedes son pagos por el verdadero poder, el opositor, y utilizan sus plataformas para opinar todo el tiempo y hacer énfasis en los errores del gobierno y no en lo que se está logrando, que es muy importante y nunca visto. ¿Cómo hay que hacer ¿Cómo hay que hacer para sobreponerse a semejante desbalance entre los influencers periodistas y los otros? Yo sigo a varios influencers alternativos que se la juegan duro por desmentir noticias falsas desde hace mucho antes de que llegara Gustavo Petro. Lo hacen poniendo por delante que su línea ideológica es progresista. Yo encuentro eso más honesto que la de tantos periodistas que no pueden hacer ni siquiera una pregunta que no delate la tendencia de su opinión. Aquí todos opinan, ustedes y ellos. ¿A quién contratar en una estrategia de comunicaciones que ha sido una de las fallas más bravas de esta administración? ¿Al enemigo? Exacto, esa pregunta de Margarita Rosa, pues es sumamente válida y muy cierta. ¿A quién se debe contratar entonces para mejorar las comunicaciones del gobierno Petro? ¿A Vicky Dávila? ¿A usted, Gustavo Gómez? ¿O a Néstor Morales, que se la pasan atacando todo el tiempo y que evidentemente son serviles a los intereses de unos pocos, a la élite política, a la oligarquía? Por favor, Gustavo Gómez, no sea ridículo, no sea falso con su audiencia, con la gente que aún lo escucha, pero que se sigue dando cuenta de lo mentiroso y lo falso que es usted y sus colegas disque periodistas. Bueno, eso fue lo que sucedió entre Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Gómez y los contratos que les acabo de mostrar de Fico Gutiérrez, que a propósito de esos contratos, pues el presidente Gustavo Petro, la presidencia, decidió pues tener acceso a la información de esa contratación y de otros más. Vean lo que dice acá RTBC Noticias. RTBC Noticias tuvo acceso a 6 de los contratos al parecer adjudicados de forma directa que suman más de 68.000 millones de pesos y que habría firmado el alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Ahora tendrá que responder ante los organismos. Escuchemos por favor. Vamos a iniciar en Medellín, donde RTBC Noticias tuvo acceso a la información de 6 de los contratos al parecer adjudicados de forma directa que suman más de 68.000 millones de pesos que habría firmado el alcalde Federico Gutiérrez, quien tendrá que dar explicaciones a los organismos de control. Larry Hoyos, usted nos amplía la información. Buenas noches. 68.000 millones de pesos. Vilma y televidentes, muy buenas noches. Nos encontramos aquí al frente del Museo de Antioquia y como usted acaba de indicar, el alcalde Federico Gutiérrez será investigado por contratos como este, un contrato por 200 millones. Hay contratos que están hasta por 10.000 y 20.000 millones que fueron entregados a dedo. En estos últimos meses, el alcalde de Medellín tendrá que entregar explicaciones porque estos contratos ya fueron adjudicados en el SECOP número 2 y la ley 80 prohíbe que esos contratos sean entregados de esta forma. En la lista están varios contratos al parecer firmados por el alcalde Federico Gutiérrez con medios de comunicación privados y que harían parte de los que suman más de 68.000 millones de pesos. Este tipo de situaciones en Medellín ha pasado recurrentemente y celebramos que la Secretaría de la Transparencia haga esta denuncia y esperamos tener un resultado pronto. Y es que estos recursos tengan vigilancia, porque el problema es que los desaparecen de la ley 80. Entre los contratos al parecer adjudicados de forma directa está el número 032024 con la Asociación Canal Local de Televisión de Medellín, Telemedellín. Además, una posible falta de justificación de las contrataciones de al menos 12 contratos para áreas como la prevención de violencias y conservación de cuencas, que al parecer adjudicaron sin la justificación requerida para la selección directa. Tenemos que revisar esos contratos porque recordemos que uno de los escándalos de la primera alcaldía de Federico Gutiérrez era los pagos exorbitantes para que hablaran de él bien en redes sociales. Ya se denunció ahí en la urbe la llamada bodega de Fico. Todo eso hay que revisarlo porque tenemos que cuidar siempre los recursos públicos. Los organismos de control investigan la posible evasión del mecanismo de selección para los procesos de contratación establecido por la ley 80 de 1993 y la ley 1150 del 2007. Correcto, durante la primera administración de Fico Gutiérrez se descubrió una bodega, literal, eso sí era una bodega, esta gente que les encanta hablar de las bodegas disquepetristas, era una bodega en donde había gente escribiendo todo el tiempo en redes sociales, de verdad parecía eso como esas películas que son como oscuras, ¿no? Que entran a un sótano y encuentran a hackers y gente ahí hablando a favor de Fico Gutiérrez, así, de verdad, sí existió, eso es cierto.
Y bueno, esta gente que tanto habla de las bodegas, pues Fico Gutiérrez fue de los primeros políticos en utilizar este tipo de estrategia, para que todo el tiempo estuvieran hablando bien de su administración en redes sociales, en los medios, y para eso también desembolsaba un montón de billete. Porque pues si mediáticamente estaba bien, pues la gente tenía la percepción de que Medellín estaba en lo más alto. Pero pues bueno, por fortuna existen las redes sociales y ahora los medios alternativos para dar a conocer todo esto. Ya para finalizar, vean lo que el director del DPS, el señor Gustavo Bolívar, dio a conocer hace algunas horas. Atención, Nichito. La derecha estigmatizó a los jóvenes que protestan, estigmatizó a quienes pensamos distinto a ellos, ahora van por los influencers. La Contraloría me pregunta cuántos influencers he contratado en 2024 como si fuera delito. Respuesta: todavía ninguno, pero estoy en proceso de contratar 3. Si en algún código dice que es prohibido, espero las sanciones correspondientes. No permitiré que estigmaticen a quienes por años han cultivado con dedicación sus redes sociales y que le han servido a la sociedad para equilibrar el derecho a informar y ser informados. Si me toca irme del cargo por hacerlo, me voy porque no nací con miedo. Bueno, excelente el respaldo de Gustavo Bolívar a nosotros los medios alternativos y a los influencers, ¿cómo no? Muchas gracias, señor Gustavo Bolívar. Y ya para finalizar, quiero que observemos este video que nos comparte Ani Ruiz. Nos comparte Ani Ruiz a través de su cuenta de X. Deja de leer periódicos y ver las noticias de la televisión. Y os lo dice alguien que estudió periodismo. Es una farsa, amigos. Es una farsa, y lo sabéis. Son los medios de comunicación masivos, los propietarios de esos medios están totalmente compinchados con las élites, con las oligarquías. Es una propaganda. Y todo lo que hacen, ¿sabéis qué es? Inocular miedo en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el miedo es que lo que genera el miedo es una emoción que te bloquea, te paraliza y te lleva a buscar la opción más segura. Porque tienes miedo y no es agradable el miedo. Inconscientemente nos desempodera y somos más susceptibles de caer en las garras de un salvador externo. Entonces es fundamental dejar de leer periódicos, de ver las noticias hasta que estéis inmunizados. Hasta que podáis verlo, leer entre líneas y reíros de la farsa llena de farsantes que es hoy en día la sociedad. Deja de leer. Bueno, excelente reflexión, muy buen video. Muchas gracias por ver este video, por compartir, por difundir, por seguirnos en nuestras redes sociales. Si están en YouTube, gracias por suscribirse, por sus donaciones. Ahí les dejo el Nequi, ustedes que tanto no lo pidieron y de verdad les agradecemos, porque esto no es para enriquecernos, sino para seguir sosteniendo al punto, y eso es gracias a ustedes, a nadie más. Nos vemos en una próxima entrega, muchas gracias y un abrazo.